En esta ocasión vamos a hablarle de los cálculos de la cantidad de lixiviados generados y su implementación, presentado por Zaira Monsalve, Luzdeima Pérez y quien les habla, Ismael Bejarano. ¿Qué es un lixiviado? Es el líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier material permeable. Puede contener tanto material en suspensión como disuelta. Generalmente se da en sus dos casos. Antes de hacerse el relleno sanitario, el relleno debe contar con un sistema de recolección de lixiviados. Debe diseñarse teniendo en cuenta el caudal máximo de lixiviados y el agua de escorrentía. Después de realizar la implementación del fondo y de las paredes laterales, debe construirse un sistema de drenaje en el terreno que sirva de base al relleno sanitario antes del depósito de los residuos sólidos. El sistema de drenaje debe ser una red horizontal de zanas en grava gruesa. Para la construcción de estos drenes debe realizarse el trazado donde se ubica el drenaje en el terreno, similar al sistema de alcantarillado. Formación del lixiviado. Los lixiviados de los rellenos sanitarios se produce por la disolución de uno o más componentes de los residuos sólidos en contacto con un disolvente líquido, puede ser agua, o por la propia dinámica de la descomposición de los residuos sólidos. En el siguiente esquema se muestra cómo se forma el lixiviado por el agua precipitada al tener contacto con el residuo sólido en el relleno sanitario. Una adecuada gestión del lixiviado se debe centrar en primer lugar en minimizar todas las fuentes de líquidos que puedan entrar en contacto con el residuo. Una vez que este contacto agua-residuo ya sea producido, por tanto ya se ha generado el lixiviado, se debe recoger y conducirlo a un punto de depósito de almacenamiento previo a su posterior tratamiento. Caracterización de los lixiviados. Cada lixiviado tiene una naturaleza y una composición diferente, dependiendo del tipo del residuo que se genera, de las condiciones climáticas y de la edad del depósito controlado. Por lo general, los lixiviados presentan altos niveles de contaminación, principalmente debido a elevadas concentraciones de materia orgánica, concentraciones de nitrógeno, principalmente en forma de amonio, altas concentraciones en sales, principalmente cloruros y sulfatos, baja presencia de metales pesados. Estos lixiviados tienen carga alta de DQO y TBO, es decir, materia orgánica. Otra característica importante de los lixiviados es que su calidad va cambiando a lo largo de la vida del depósito controlado. En general, en lixiviados según va pasando el tiempo. Una característica puede ser que disminuye la biodegradabilidad de la materia orgánica, aumenta la concentración de amonio, aumenta la presencia de sales. En la siguiente tabla se muestra cómo van variando sus concentraciones de componentes según los años. Por ejemplo, en la DBO, la DQO, en los primeros 3 años va aumentando su concentración, pero en el cuarto año baja su concentración. Calidad de los lixiviados. El lixiviado se produce y cae lentamente por la gravedad dentro de los residuos. El diseño del relleno sanitario con alturas menores a 15 metros debe permitir que el lixiviado continúe por los residuos hasta la capa inferior de materia permeable. En la siguiente tabla se muestra la calidad del lixiviado dependiendo de la concentración del componente y la edad del lixiviado. Por ejemplo, la DBO y la DQO en altas concentraciones tiene buena biodegradabilidad y el lixiviado es joven. Respecto a las bajas concentraciones, el lixiviado viejo tiene pobre biodegradabilidad. El pH también influye en la volatilización del amonio, la nitrificación y la oxidación del hierro. Respecto a los problemas de toxicidad para la remoción de DBO, tenemos las sales disueltas y los metales pesados en bajas concentraciones. Método para el cálculo de lixiviados. Existen diferentes métodos para el cálculo de lixiviados, como el balance hidráulico, el método hidráulica del rendimiento del relleno,
y el método suizo. Balance hidráulico. El balance hidráulico incluye el recuento de todos los flujos de líquidos que ingresan y egresan al relleno sanitario y el líquido almacenado dentro del sistema. En la mayoría de los rellenos sanitarios, los flujos más significativos que ingresan a ellos son las precipitaciones y el agua obtenida en los residuos sólidos cuando llegan al relleno sanitario, mientras que el flujo más importante que egresa del relleno sanitario es el lixiviado. Como consecuencia de los procesos de descomposición que ocurren en el relleno sanitario, cierta cantidad de humedad se convierte en elementos constitutivos del gas del relleno sanitario, es decir, metano, dióxido de carbono, además el vapor de agua que sale del relleno sanitario. Esquema balance hidráulico del agua. El balance hidráulico consta principalmente de las precipitaciones que percolan a través de la cobertura final. Sin embargo, pueden haber otras fuentes de agua superficial como la de escorrentía del agua lluvia y materiales artesianos. Los elementos que influyen en el balance hidráulico son los siguientes: precipitación pluvial en el área del relleno, escorrentía superficial y o infiltración subterránea, evapotranspiración, humedad natural de los residuos sólidos, capacidad de campo, capacidad del suelo y de los residuos sólidos para retener humedad. En el flujo, en capa de percolación vertical es descendente debido a la gravedad, o también puede ser eliminado por evapotranspiración. La expresión generalizada del balance de agua, como se indica a continuación, expresa la igualdad entre los aportes y la pérdida de humedad. Delta SH es igual al cambio en la cantidad de humedad almacenada en una unidad de volumen de la cobertura del relleno sanitario. P es igual a la cantidad neta de precipitación, precipitación que incide menos escorrentía, por unidad de área. CE es igual a la cantidad de escorrentía por unidad de área. ET es igual a la cantidad de humedad perdida mediante evapotranspiración por unidad de área. Per es igual a la cantidad de agua que percola a través de la cobertura por unidad de área de la cobertura. La cantidad total de la humedad que puede almacenarse en una unidad de volumen del suelo depende de dos variables: la capacidad de campo y el porcentaje de marchitamiento permanente. Método de evaluación hidrológica del rendimiento del relleno. Es un programa que corresponde a un modelo hidrológico casi bidimensional que representa el movimiento del agua dentro, a través y fuera de un relleno sanitario. Para el desarrollo de este método se requiere básicamente tres tipos de datos de entrada, que son como el clima, el suelo y el diseño del mismo relleno sanitario. Llena parte de los datos climatológicos o meteorológicos se requiere datos de evapotranspiración, respiración, temperatura y radiación solar de la zona en la cual se encuentra ubicada el relleno sanitario. Cabe aclarar que este método permite una rápida estimación de la cantidad de líquido percolado, escorrentía superficial, evapotranspiración y drenaje que se produce durante la operación del relleno sanitario, de forma que se puede evaluar el potencial de la generación de líquido percolado bajo diferentes alternativas del diseño, para seleccionar y dimensionar sistemas de recolecciones adecuados y sistemas de tratamiento del mismo. Método suizo. El método suizo permite estimar de manera rápida y sencilla el caudal de lixiviado o líquido percolado mediante la siguiente ecuación, donde Q es el caudal medio de lixiviado en litros sobre segundos, P la precipitación media anual, milímetros sobre año, A es el área superficial del relleno en metros cuadrados, T es el número de segundos en un año, esto da segundos sobre año, K, coeficiente que depende del grado de compactación de los residuos sólidos.
Para obtener K, el coeficiente de que depende del grado de compactación de los residuos sólidos, se tienen en cuenta los siguientes valores recomendados. Para rellenos débilmente compactados con peso específico de 0,4 a 0,7 toneladas sobre metro cúbico, se estima una producción de lixiviado entre 25 y 50%, donde K es 0,25 a 0,50, de la precipitación media anual correspondiente al área del relleno. Y para rellenos fuertemente compactados con peso específico mayor a 0,7 toneladas sobre metro cúbico, se estima una generación de lixiviados entre el 15 y el 25%. K es igual a 0,15 o a 0,25 de la precipitación media anual correspondiente al área del relleno. Para calcular la generación de lixiviado por este método, se debe tomar la cantidad de residuos sólidos que serán depositados en los próximos 5 años en el relleno sanitario. Luego se consideran una serie de datos obtenidos por experiencias en rellenos sanitarios y revisión bibliográfica. A continuación, vemos una tabla donde tenemos variables utilizadas y sus valores. Densidad de ingreso de los residuos, 0,5 toneladas sobre metro cúbico. Humedad de ingreso de los residuos, 45%. Densidad inicial de compactación, 0,7 toneladas sobre metro cúbico. Humedad inicial de compactación, 25,7%. Densidad final de compactación, 0,9 toneladas sobre metro cúbico. Humedad final de compactación, 20%. En la siguiente tabla podemos observar el cálculo de la generación de lixiviado por la humedad propia de los residuos sólidos. En la primera columna vemos el periodo de descomposición en 5 años. En la segunda columna vemos la cantidad en toneladas por año. Podemos observar que la descomposición va a ser la misma cantidad en toneladas. La densidad de los residuos, el volumen de residuos sólidos, el porcentaje de humedad inicial y el porcentaje de humedad final. También tenemos una columna con la diferencia de las humedades, es humedad inicial menos la humedad final. Tenemos el volumen de líquido liberado por los residuos, donde el volumen liberado es el volumen por la humedad, en este caso la diferencia de humedades que está en la columna anterior. Y por último tenemos el volumen que percola como lixiviado, que esto es el volumen del líquido liberado que tenemos en la columna anterior por el 40%. Bibliografía.